Buenos días. Buenos días. Damos comienzo a la segunda mesa de estas interesantes jornadas y aprovecho para felicitar a los organizadores. Se ha venido hablando reiteradamente esta mañana de que esta es una ley proceso que se inicia, evidentemente, en su entrada en vigor hace año y medio aproximadamente, pero que cristalizará cuanto antes mejor, pero algunos hablan de décadas. Es una función que nos corresponde a toda la sociedad. Sin embargo, en este proceso creo que los motores principales son los jueces, los fiscales, los notarios y los abogados. Tenemos aquí la representación de los 4 ilustres representantes que muchos nos van a aportar en esta mañana. Contamos a mi derecha con María José Segarra Crespo, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. A mi izquierda, Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Foro Justicia y Discapacidad. Más a la izquierda, Almudena, directora de la Fundación Equitas. Digo Almudena sin apellido porque todos la conocemos por Almudena. Y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. Y a mi derecha, al final, Torcuato Recober, abogado y asesor jurídico del IBER. Tienen un amplio currículum, que aquí lo tengo escrito. Todos ustedes los conocen. No digo que sean impresentables, pero los conocen ustedes todos. Y como yo creo que tengo que ser breve para aprovechar el tiempo, porque los que tienen que hablar son ellos, pues me van a permitir ellos que no les repita el currículum, que por supuesto que es público. Solo insistir en una cuestión, en que todos los 4 que aquí intervienen están implicados personalmente, aparte de su formación profesional y su trabajo profesional, están implicados personalmente en esta materia y están entregados en cuerpo y alma al mundo de la discapacidad. Y eso para mí es lo que más mérito tiene, la pasión con la que estudian, con la que trabajan, con la que hablan y, sobre todo, con lo que les van a explicar a ustedes esta mañana. No se arrepentirán de dedicarle este tiempo. Me dice la organización, esto no es culpa mía, lo siento, señores ponentes, que cada uno tenéis 3 minutos para posicionar el tema de la mesa redonda. 12 minutos en total y después pasaremos a un turno de coloquio en la mesa. Si os pasáis de los 3 minutos, desde luego no seré yo el que os diga algo. Así es que empezamos contigo, María José, con estos 3, 4 o los minutos que quieras. Gracias. No, 3, porque de lo que se trata es de que hagamos unas jornadas en las que todos interactuemos y de eso se trata. Bueno, el título de la mesa redonda es el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. ¿Estamos ahí o qué ha hecho la ley para que eso sea una realidad? Y claro, efectivamente, la igual capacidad jurídica de todas las personas, por mucho que lo diga una ley, no por su propia fuerza llega a ser una realidad. Yo creo que depende de todos, porque en definitiva, y creo que alguno me lo habrá escuchado decir, todos somos apoyos de todos. Entonces, aunque esta ley está dirigida inicialmente a los jueces, a los operadores jurídicos que se tramitaban antes los antiguos procedimientos relativos a la capacidad, ahora los procedimientos para proveer de los apoyos que precisa una persona al ejercicio de su capacidad jurídica. Aunque sea esa ley dirigida a estos operadores jurídicos, de nada vale si no tenemos todo un cambio de mentalidad de todos. Entonces, creo que antes mismo también se estaba preguntando, no solo que una persona obtenga una resolución en la que diga usted tiene derecho a la misma capacidad jurídica y, por tanto, solo precisa apoyo en el ámbito sanitario, sino lo que necesitamos es que cuando esta persona realice todas sus actividades en su vida ordinaria, le sea reconocida esa igual capacidad.
cuando va a correos a recoger un paquete, cuando va a un banco, antes lo hemos hablado, luego lo desarrollaremos, cuando va ante cualquier administración, necesita que eso sea reconocido. Y necesitamos también que esta ley sea conocida por todos aquellos operadores privados y públicos que no están directamente concernidos por la ley. Todas las administraciones tienen que hacer ese cambio. Es cierto que lo había hecho ya la Administración autonómica, por ejemplo, con las declaraciones de responsable, cuando reconocía que se podía pedir una prestación en nombre de otro. Bueno, pues ahora tenemos todo un campo más grande que ha abierto la ley, porque hay un efecto desjudicializador evidente en la ley al reconocer que si la persona tiene los apoyos en su entorno natural, no precisa nada más que se sigan desarrollando en su medio natural. Necesitamos que ese medio natural haga ese cambio. Desde luego que tenemos mucho trabajo por delante, los jueces, los fiscales, que es de lo que yo estoy hablando, formación, formación y más formación. No solo porque es un mandato legal, sino porque, fijaos el cambio que nos ha contado, creo que se llama María, ¿no? El mismo juez me atendió una vez y no me escuchó, el mismo juez me ha escuchado la segunda vez que he ido. ¿Cuál es el motivo del cambio? Pues que estamos desarrollando esa igual capacidad jurídica, que ahora cuando atendemos a una persona no tenemos que mirar al que le viene acompañando, decir qué es lo que quiere decir, no, tenemos que dirigirnos a la persona porque es ella la que tiene que transmitir sus cambios. Entonces, dentro de ese trabajo de desaprender lo que teníamos aprendido, porque lo estudiábamos en la facultad, la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, en ese desaprender estamos trabajando y en ese desaprender tenemos que seguir haciendo una alianza de todos. Esa era un poco la idea inicial. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Les saludo a todos ustedes con todo afecto. Y en esta breve introducción, decirles que, bueno, en primer lugar, que vengo a exponer o tratar de hacerlo la voz de los jueces, el papel de los jueces en relación a este ámbito, y también como vocal del Consejo General del Poder Judicial, compartiendo labores con mi querido compañero y amigo Álvaro Cuesta aquí presente, y donde el Consejo también tiene un papel que, bueno, pues trata de apoyar este cambio, de cumplir su función constitucional. Entonces, estos dos aspectos, o sea, a partir de esta doble condición, pues será la base que dé pie a mis reflexiones. Y tratar de responder algunas preguntas. Ya se han hecho en la mesa anterior. Hay una serie de cuestiones que han quedado expuestas. Incluso algunas de ellas, como bien acaba de decir María José, han sido resueltas por los propios miembros de la mesa, ¿no? Ese cambio al que se refería María de la primera experiencia con relación a la segunda. Entonces, bueno, sobre estos aspectos trataré de responder. Igual no ahora en estos 3 minutos, porque no sería posible, pero sí es posible, creo que en el coloquio posterior. Las leyes no tienen un efecto taumatúrgico. Los problemas no se arreglan solo con la publicación, la promulgación de las leyes, ¿no? Qué fácil sería arreglar la vida si ante un problema promulgamos una ley y esto se ha acabado. Pero sí facilitan un entorno, sí facilitan los límites en los cuales la sociedad debe desenvolverse, los límites en los que una sociedad democrática debe desenvolverse. Y esto ha quedado reflejado en la brillante inauguración de esta mañana, ¿no? Esas referencias a las leyes proceso, esa referencia que ha hecho el presidente del Senado a un marco de convivencia democrática que arranca con la Constitución y que ha permitido el desarrollo de nuestra vida social, de nuestra vida política.
Y esto ha ocurrido también en el ámbito que nos ocupa, ¿no? Donde a partir del concepto de dignidad que establece la Constitución se ha ido desarrollando una labor legislativa, se ha ido desarrollando una concepción de la forma en la que la sociedad debe abordar el problema de la dificultad que tienen algunas personas para el ejercicio pleno de sus derechos. Para esto nació, desde esta óptica judicial a la que me refería inicialmente, se creó en el año 2003, fíjense, una fecha bastante anterior a la aprobación de la Convención de Nueva York, que es de 2006, el Foro Justicia y Discapacidad. Y el foro fue sigue siendo el resultado de un interés común en toda la comunidad jurídica. A mí me gusta decir que la justicia es una obra coral. La justicia no es solo cosa de los jueces. Y el Foro Justicia y Discapacidad, por cierto, pueden encontrar información sobre el mismo tanto en las páginas web de todas las entidades intervinientes como del propio Consejo General del Poder Judicial, fue el resultado de la unión de abogados, procuradores, notarios, registradores, fiscales, jueces, también las entidades del tercer sector, plena inclusión, CERMI y las administraciones. Por lo tanto, una organización muy plural. Y esta es la labor que se viene desarrollando, porque ya entonces se percibía que para algunas personas el acceso a la justicia se veía limitado, dificultado, obstaculizado. Y con esa finalidad de remover esos obstáculos nació el foro. Y este es el papel también que tienen los jueces en una sociedad democrática. Los jueces tienen como misión fundamental ser garantes de los derechos humanos. Esto es la esencia misma del Poder Judicial. Y por ello no se puede realizar una labor de oposición al hablar de esta ley, que a veces percibo esta idea con preocupación de que los jueces pueden ser un obstáculo en el pleno desarrollo de la autonomía individual de las personas con discapacidad, cuando el papel del juez es justamente el contrario, es decir, es proteger los derechos de esa persona, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esa persona. Acabo ya porque me estoy excediendo de los 3 minutos. Estamos ante una ley muy importante, muy importante. Me ha quedado expuesto a lo largo de la mañana. Y una ley que obviamente tiene problemas en su interpretación, en su aplicación, pero esto es algo propio de todas las leyes. Pero el sistema, en aquello que está judicializado, en aquellos asuntos que necesariamente tienen que acudir a los tribunales, porque deben acudir el menor número posible de asuntos, ¿no? Pero en aquellos que acudan hay un sistema de garantías que permiten que el resultado final sea un resultado justo. Y es una ley, y con esto sí que acabo, donde se ha destacado mucho a lo largo de la mañana lo referente a la provisión de apoyos. Pero hay otro aspecto que quizás ha pasado más desapercibido y es esencial. Es esencial, en primer lugar, porque es un concepto con una autonomía propia, pero que además sirve de fundamento para que esa provisión de apoyos pueda hacerse adecuadamente. Y es el concepto de ajustes del procedimiento, para que las personas con discapacidad puedan intervenir con absoluta efectividad en sus derechos, que puedan obtener ese derecho que proclama la Constitución a la tutela judicial efectiva. Es necesario que el procedimiento se ajuste a las necesidades de esa persona, particularmente en relación a la comprensión. No puede ser que una persona con discapacidad acuda a un proceso judicial y no se entere de lo que allí está pasando. Dicho sea de paso, muchas personas no se enteran con independencia de cuáles sean sus circunstancias personales. Hay un problema de comunicación, de lenguaje, del que tenemos que ser conscientes todos los operadores jurídicos. Y esas barreras de comprensión hay que eliminarlas a través de sistemas como los que ahora ya
no son una mera buena práctica procesal, sino que son ley. Y esto es algo muy importante y que ha introducido en nuestro ordenamiento procesal la Ley 821. Perdón por haberme extendido. Muchas gracias. No, nada, no te has extendido, han sido 3 minutos justos. Muy bien. Almudena. Buenos días, gracias Pepe. Lo primero, quiero agradecer a los coorganizadores, no nos vamos a agradecer a nosotros mismos, como es lógico, quedaría muy feo, pero necesito agradecer a CERMI, a ONCE y la colaboración imprescindible codo con codo, tanto de LIBER como de Plena Inclusión, y sobre todo a todos ustedes por estar aquí y a todos los que están también online, que somos más de 600 personas, y eso creo que demuestra el interés que suscita y las ganas que hay por llevar a cabo esta ley proceso, ¿no? Esta ley que estamos, en ese sentido, estamos haciendo historia, porque la ley la han aprobado las Cortes, pero el proceso de aplicación de la misma nos toca a todos los que estamos aquí implicados y nos toca a nosotros. En esa obra coral que comentaba Juan Manuel, en la que, por desgracia, es fácil que a los actores de esa obra coral nos tachen con carácter general, los jueces, los notarios, los fiscales. Las generalidades no son buenas porque al final son personas y son las personas las que tenemos que aplicar esa ley. Y para mí el hito o la piedra angular fundamental de esta ley es que consagra la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias. Y eso, los que somos parte de esa obra coral, nos lo tenemos que tatuar, no solo en el cerebro, sino también aquí a la hora de trabajar. Consagra lo que dice el título de esta mesa, el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, que seguro que después podremos ir desarrollándolo, que para que sea efectivo se tiene que dar esa transformación social en todos los actores de la obra coral y en toda la administración. Aquí se ha producido una transformación legal sin que esa transformación social sea efectiva en la realidad. Se ha cambiado la norma, pero no se ha cambiado la concepción que tenemos cada ser humano de lo que es o significa tener delante a una persona con discapacidad, que es tener a una persona como cualquier otra, con la misma dignidad que cualquier ser humano. Me fascina esta ley, me fascina, perfectible, seguro, no hay ninguna obra humana que sea perfecta, pero creo que entre todos podemos sacar el mejor jugo o provecho, como alguien ha utilizado esta palabra, creo que ha sido Luis Cayo, de esta ley. El cambio fundamental es que ya no hay una única vía. A nadie se le va a decir el estado civil tuyo es el de incapacitado. No se te va a poner un sello que diga no puedes actuar. Se impone la obligación de proveer apoyos, el otro binomio, salvaguardas, no nos olvidemos, y los ajustes razonables, como decía Juan Manuel. Y en aquellos casos en los que la dificultad sea absolutamente palpable, que haya una imposibilidad de hecho de poder manifestar esa voluntad, se podrá acudir a esa figura, que no es la sustitución, es una figura propia de nuestro ordenamiento jurídico desde hace siglos, que es la representación. Representación que está vinculada por la historia de vida de la persona representada, que no es sustituir a la persona, sino actuar en su nombre conforme a sus indicaciones dadas en vida o dadas a lo largo de toda su trayectoria humana. Con lo cual hay un giro copernicano en el cambio de nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando sobre todo de lo que es el ámbito civil. El Código Civil es como la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. Hay muchos aspectos alrededor, se han apuntado en alguna pregunta esta mañana que ha quedado sin responder, ¿no? Hay aspectos sociales, hay aspectos de la administración, hay aspectos de recursos que tienen que también ser objeto de modificación. Pero si esa columna vertebral no se modificaba, era imposible que se diera el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Muchas gracias. Torcuato. Perdón, hola, buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la organización por contar con nosotros, gracias por poder tener esta oportunidad de estar aquí en una de las cámaras que forman parte del Parlamento para recordar efectivamente que
no hace aún 2 años, pasamos por aquí para obtener la aprobación definitiva de esta ley que ha marcado pues, la vida de tantas personas con discapacidad. Se decía anteriormente, bueno, yo tendría que decir aquí en la tarjeta que realmente mi título fundamental es el de ser amigo de Salvador Baringo. Lo pondré en mis tarjetas como sustancial. Se decía también, lo decía antes Juan Manuel, que la ley no tiene un efecto taumatúrgico. Durante todo este tiempo de aplicación de la ley, el propio título de esta jornada, más de un año y tal, nos permite mirar ya, tenemos ya un acervo de experiencia para saber por dónde van las cosas. Y en este tiempo también hemos recibido, los que estamos en este ámbito, los que la defendemos, los que... ¿No se me escucha? Bien. Los intérpretes. Ah, bien, perdón. El problema puede ser también mi voz, que yo lo siento. Necesito apoyo. Os decía que los que estamos en este ámbito, los que hemos defendido la ley, los que hemos estado en todo el proceso prelegislativo y legislativo para conseguirla, los que hemos estado desde que se aprobó la Convención, sosteniendo que los operadores jurídicos hemos estado durante más de 10 años, con 2 libros casi incompatibles. Ya sabemos los esfuerzos que tuvo que hacer el Tribunal Supremo en 2009 para intentar casar la Convención con nuestro Código Civil y decir que no eran incompatibles, que con flexibilidad se podría medio arreglar una cosa con la otra. Pero, en fin, decía que los que hemos estado en esta materia hemos recibido también las críticas de decir, yo he oído a algún académico sostener que la ley era pues absolutamente voluntarista, ilusa, ¿no? Que no podía cambiar la realidad, ¿no? Y, sin embargo, la realidad sí que cambia. Creo que la mesa anterior era una expresión muy clara de que la realidad cambia, porque no es que haya cambiado la realidad, quizás esto es mal expresado por mí, sino que había una visión distinta de la realidad. La mesa anterior es muy expresiva de que ante situaciones personales diferentes, completamente distintas, la discapacidad es un mundo y cada persona con discapacidad es distinta de la otra persona con discapacidad, como los que no lo son. Pero la posibilidad que le da la ley es precisamente acceder a la versatilidad de los modelos que ahora se tiene. Cuando yo hablo de esta materia, pongo incluso alguna foto de un sistema de ventanilla única que estábamos antes, en el que todo tenía que pasar por el procedimiento de incapacitación. Si usted quería vender la casa de los papás y uno de los hijos uno de los herederos tenía discapacidad, si había que hacer algún tipo de gestión, tenía usted que irse al tribunal, al juzgado, obtener la incapacidad y obtener el resto de las resoluciones judiciales que procedían de todo esto. No había otra opción. Si querías comprar un piso y era una persona con discapacidad, hacer cualquier gestión, estábamos en la misma. El notario te decía que carece de la capacidad de obrar que, como decía Modena, nos enseñaron en la facultad anteriormente. Y la ley nos ha ofrecido pues una acomodación de un sistema de apoyo versátil, un abanico de distintas posibilidades que se pueden adaptar a la situación de cada persona también, desde la provisión voluntaria de apoyo, desde la posibilidad de que sea yo quien pueda realizarlo, indicarlo y dejarlo establecido ante un notario, hasta la determinación de la guarda de hecho y la posibilidad, por tanto, de que ésta se pueda desempeñar de manera eficaz, sin necesidad de imponerle trabas al ámbito familiar. Recuerdo siempre a don Antonio Pau diciendo eso en el proceso prelegislativo: si la familia funciona bien, no hay por qué imponerle mayores cargas judiciales y demás, a la posibilidad también de que sea el juzgado, de que sea el órgano judicial, el garante de los derechos, como decía Juan Manuel, el que establezca efectivamente pues cuáles son los apoyos que la persona precisa. Por tanto, obtenemos la enorme ventaja de esa versatilidad de esto, de la adecuación de cada persona a la situación, partiendo nuevamente también, como aquí se ha dicho, lo mejor de acabar de ser el último es que puede uno recoger el patrimonio de lo que han dicho los demás, recoger también o partir de la dignidad de la persona, que es algo absolutamente sustancial. Lo que comentaba María Pino lo hemos padecido, lo hemos vivido, cuantos operadores jurídicos en la realidad. ¿Cuántas veces yo he intervenido en procedimientos judiciales de incapacitación, de determinaciones de nombramiento de tutor, de autorizaciones, etcétera, en las que el juez no tenía en cuenta para nada la opinión de la persona con discapacidad? Partíamos del presupuesto previo de que era una persona con discapacidad, por tanto, ¿de qué valía su opinión para decirme cuando, sin embargo, estábamos nombrándolo un tutor? Cuando, sin embargo, estábamos decidiendo si se vendía la casa, que era su casa y que era su domicilio, pero su opinión no tenía ninguna importancia. Por tanto, colocar en primer lugar, como dice el artículo 12 de la Convención, reflejarlo en nuestro Código Civil,
convertirlo en un concepto jurídico, en un sustancial, la necesidad de respetar la voluntad y apoyo, la voluntad y preferencias de la persona, elevar a concepto jurídico el de apoyos como tal, un concepto social, un concepto que viene del ámbito que los que nos movemos en el tercer sector suponía una herramienta, una estructura sólida, básica, propia de nuestro patrimonio y que ahora pasa al Código Civil. No encontrarán ustedes en la biblioteca de los departamentos de Derecho Civil libros y tesis sobre los apoyos anteriormente. Esto no existía, no era un concepto propio del derecho civil. Ahora sí que es necesario, supone efectivamente reconocer, establecer qué es lo que necesita una persona para cada cosa y un apoyo es, por tanto, algo versátil, específico, contingente, no tiene por qué ser permanente, etcétera, etcétera. No me voy a extender en esa materia. Obviamente, el propio legislador era consciente de esa situación. El preámbulo dice que no hablamos de un cambio terminológico y es un enorme error que algunas veces se interprete como tal y que en la aplicación, en las revisiones de sentencia, en los procedimientos de ese tipo se vea casi solo como un cambio terminológico, sino un cambio de mentalidad. Yo cuando hablo de esto digo, es como si hiciéramos un reset en nuestro ordenador. Tenemos que cambiar y empezar. Y ya saben ustedes, por lo menos los que estamos detrás de la brecha digital, que eso supone dar lugar a que el procedimiento se actualice y que entre los nuevos programas y todas estas cosas. Pues algo parecido ocurre con esta materia. Y como digo, la ley es consciente de eso, lo establece en su preámbulo. Estamos ante un cambio de mentalidad, ante una nueva forma de pensar, ante un reconocimiento de esa dignidad intrínseca, ante un reconocimiento del valor personal incuestionable de cada persona con discapacidad, de su puesto en la vida, de su puesto en la sociedad. A mí hay una de las partes que siempre procuro reivindicar de la Convención, en el apartado M del preámbulo, dice que hemos de ser conscientes del valor que las personas con discapacidad aportan a la sociedad, no del derecho que tienen las personas con discapacidad a insertarse, sino del beneficio que obtiene la discapacidad porque las personas se incluyan. Por tanto, todo esto se está reconociendo con la ley, con un proceso lento, necesariamente lento. Hemos tardado 10 años en verla en nuestro Código Civil y aún tardaremos más en asumirla. Y esa lentitud que viene de toda esta situación de la que se hablaba también en las mesas previas y en la inauguración, supone efectivamente que necesita todavía un proceso de sensibilización, de mayor formación. Todavía hay muchas familias que no conocen realmente cuál es la materia, qué es lo que ha supuesto. Hay algunas que se acercan todavía con desconfianza a la ley. Hay muchos operadores jurídicos que también lo ven con cierta desconfianza, con susceptibilidades. Necesitamos, por tanto, tiempo para hacerlo. Necesitamos adecuación, necesitamos que efectivamente asumamos esta especie que forme parte de nuestro ecosistema, de nuestros valores, de nuestras herramientas jurídicas también en esta mesa en la que estamos operadores jurídicos. Y eso aún queda mucho por hacer. De hecho, también no sé si consumo más minutos de lo que me correspondan, pero sí señalar que las dificultades de aplicación están suponiendo, por ejemplo, me consta que muchos tribunales están haciendo esfuerzos para aplicar de oficio, efectivamente, como establece la ley, la revisión de las sentencias anteriores. Pero a veces esa premura supone también una visión, un planteamiento excesivamente superficial de los procedimientos de revisión. O estamos viendo también procedimientos nuevos de provisión de apoyos judiciales que en la práctica apenas se diferencian de los juicios verbales anteriores. Estamos llevándonos, en el fondo, parece que hemos cambiado los muebles, pero no hemos cambiado la forma de actuar. Y muchos juzgados actúan en este tipo de procedimientos casi con la misma mecánica y con la misma forma de actuación que se hacía con los juicios verbales. Y finalmente, pues lo sustancial también lo indicaba Juan Manuel. Para todos los que estamos en esta materia, conseguir que se introdujera el artículo 7 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria fue una enorme conquista. Garantizar el derecho de accesibilidad efectiva. El artículo 13 de la Convención tiene su implante ya en nuestro ordenamiento jurídico procesal mediante estos dos artículos 7 bis. Pero hay que hacerlo efectivo, hay que hacerlo real. Los jueces tienen que decir, ahora, ¿a quién me dirijo para que me realice la adecuación de los procedimientos, los ajustes de procedimientos, para que me garantice la accesibilidad, para que actúen como facilitador? Y digo los jueces, hablo de todos los operadores jurídicos, de los fiscales, de los letrados, de los notarios, cuando tienen delante de sí una persona con discapacidad que tenga algún tipo de dificultad de comunicación. Por tanto, nos queda mucho. Hemos obviamente alcanzado un hito sustancial, pero ahora nos queda su desarrollo y su aplicación, y en eso estamos. Muchísimas gracias, Torcuato. Ya han visto ustedes que Torcuato, como es perro viejo,
aprovechado ya a contestar algunas preguntas que se les pueden hacer por si luego se agota el tiempo. En todo caso, habrán visto que no les mentí cuando decía que la principal característica de los ponentes era la pasión que ponían en esta materia y, sobre todo, en la defensa de la ley. Nos toca ya bajar de las musas al teatro, y nada mejor que los 4 que están aquí por una razón fundamental, porque a diferencia de otros operadores, trabajan con personas, es decir, viéndole la cara al interesado, y no solo con papeles. La primera pregunta es obligada tanto para el juez como para la fiscal. Tenemos ya la suficiente perspectiva en año y medio, y se ha producido el cambio, como el ejemplo de María lo demuestra, una valoración genérica de cuál es el balance de este año y medio, tanto desde el punto de vista de los jueces del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal, y sobre todo un tema muy delicado, porque hablar de dinero es muy delicado. ¿Tienen recursos suficientes? Porque sin recursos no hacemos nada. Venga, María José. Bueno, claro, me alegro que lo preguntes, evidentemente. Bueno, de un primer balance se puede intentar hacer. Yo creo que si antes contaba los cambios que ha supuesto esta ley también para las fiscalías, para los fiscales nos ha cambiado el papel. Si nosotros antes defendíamos lo que considerábamos que era el interés de la persona con discapacidad, lo que el fiscal pensaba que era el interés de la persona con discapacidad, o lo que la familia, que es la que había ido a fiscalía, pero digo, oiga, ponga usted la demanda mejor porque así no discuto con mi hijo y además así pues los costes pues eran gratis y lo hacíamos encantados. Pues evidentemente esto ha cambiado, porque si tenemos que defender la voluntad, deseos y preferencias de la persona, el fiscal lo que no podía estar instando, como si fueran churros, demandas de limitación de la capacidad de las personas. Y esto ya es una realidad estadística. El año pasado no la podíamos dar porque eran solo 3 meses de vigencia de la ley, pero ya hay una realidad estadística muy clara en la que por parte de las fiscalías este año 2022 se ha reducido con respecto al año pasado un 21% el volumen de procedimientos que se han instado. Como no me vale usar el año pasado porque estábamos en un niveles todavía post-pandemia, si lo comparamos con el año 2019, un año normalizado, la disminución es del 47,9%. Es decir, la Fiscalía sí ha decidido cribar y decidir cuándo interpone una solicitud judicial de medidas de apoyo. Cuando considera que en el entorno está suficientemente atendida la persona, está procediendo a archivar esas diligencias preprocesales. Y está realizando también una actividad de información a las familias, porque antes las familias y además incluso los trabajadores sociales de forma automatizada iban llegando a las fiscalías, oiga, yo quiero que incapaciten, y esto ha seguido ocurriendo conforme poco a poco vamos todos leyendo esta reforma. Bueno, pues se ha realizado una actividad de información a las fiscalías y si tienen algún interés en nuestra página web de fiscal.es hemos hecho documentos, tanto en lectura fácil con la ayuda de la Universidad Rey Juan Carlos y un programa muy bonito con personas con discapacidad, y hemos hecho también en lenguaje sencillo 24 preguntas y respuestas sobre la Ley 8/21. Esto, unido a la actividad de nuestras oficinas fiscales y de los fiscales, ha llevado que incluso hemos disminuido el número de personas que han formulado la solicitud en Fiscalía de que proveyéramos de apoyo a su familiar. Ha disminuido, si comparamos con 2019, ha disminuido un 50%. Claro, me dirán, lo único que pasa es que ahora son las familias las que están yendo a los juzgados. Sí, correctamente, porque eso es lo que ha dispuesto la ley, que sea el familiar el que cuando considera, o la propia persona cuando considera que necesita apoyos, vaya al juzgado. Pero estas cifras, gracias a la cortesía de Juan Manuel, porque todavía todas las cifras que doy ni son oficiales, ha disminuido también un 4%. Esto quiere decir que las familias ya están escuchando este mensaje, ya están escuchando esta interpretación de la ley sobre la necesidad de los apoyos, que no es la intensidad de la discapacidad lo que me tiene que llevar a solicitar un apoyo judicial, sino es cuando no lo pueda resolver por medio del ámbito. Yo creo que estamos ya, los primeros datos nos están diciendo que estamos en un camino que todavía nos falta mucho porque tenemos unos porcentajes, tenemos que revisar
muchos procedimientos, hay un mandato legal de hacerlo en 3 años y una obligación que asumimos juzgados, tribunales y letrados de la Administración de Justicia. Los datos que me ha facilitado también Juan Manuel, hablabas de unos 15.000 procedimientos revisados el año pasado, con mucho esfuerzo y con un mini programa de autorrefuerzo autorizado por el Ministerio de escasamente 6 meses, aunque los juzgados que participaron redujeron en una quinta parte los asuntos a revisar. Es decir, interés claro que hay, al margen de esto se han producido esas 15.000 revisiones, nos queda mucho trabajo por delante, pero en todo caso, de manera coordinada, como estamos trabajando, Consejo y Fiscalía General del Estado, estamos solicitando ante las administraciones, en este caso Ministerio de Justicia, ante las administraciones prestacionales, lo necesario para que podamos cumplir con ese compromiso, sin prisa, pero sin pausa, Torcuato. Bueno, en primer lugar, hago mías todas las palabras que acaba de decir María José. En cuanto a la valoración, esta mañana María Pino ha dicho algo que me parece, me conmovió, porque además en la misma frase habló de 2 modelos de proceso con el mismo juez, ¿no? Y en el primero había un tono evidente de queja, de tristeza por no haber sido oído, y inmediatamente el tono de alegría, el tono de satisfacción, porque en el proceso de revisión sí fue oída. Y esto yo creo que es un cambio importante, ¿no? Yo creo que con anterioridad a la reforma las obligaciones de audiencias, porque el concepto del traje a medida, que es un concepto que parece poco jurídico pero es muy profundo, ya estaba en nuestra jurisprudencia y existía ese mandato de hacerlo, porque había sido establecido por el Tribunal Supremo, pero no estaba en la ley, y eso supone un avance evidente. Entonces, esa reflexión, esa experiencia personal que ha puesto encima de la mesa María Pino, creo que es muy reveladora de esto. ¿Qué es lo que se está haciendo institucionalmente, digamos, desde el Consejo General del Poder Judicial para promover la eficacia de esta ley en la que creemos? Esta última afirmación, permítame que la subraye, porque cuando tuvimos que informar, somos un órgano también consultivo y tuvimos que informar el anteproyecto de la ley, fue un respaldo sin ningún tipo de ambajes, haciendo consideraciones, digamos, técnicas con el deseo de mejorar la ley, pero apoyándola pero con absoluta convicción, porque creemos que era importante colocar el papel del juez en los procesos de provisión de apoyos en el lugar que le corresponde, que hay 2 notas fundamentales. En primer lugar, principio de subsidiariedad. El juez solo debe intervenir cuando no quede otro remedio. Permítanme que lo exprese con sencillez. Solamente en los casos donde otras soluciones, la vida fluye fuera de los juzgados, y ahí la autonomía de la voluntad tiene que tener su eficacia. De forma que el juez solo interviene ahí. Y el segundo principio es que cuando intervenga, tiene que ser con una intervención mínima, donde solamente está para proveer de los apoyos que la persona precise. Y este es el papel que debe tener el juez y el papel de salvaguardas al que se refería Almudena, que no es poco papel, que no es poco. Y, desde luego, esa es la esencia a la que me refería antes de garante del juez como garante de los derechos humanos. Bueno, pues a partir de ahí el Consejo ha continuado en la labor de especialización de órganos judiciales, algo que no es de ahora, venía ya de tiempo atrás, es decir, que todo lo referente a la provisión de apoyos se residencie en determinados juzgados, porque la especialización va muy unida a la formación.
que es otro pilar en el que se está trabajando, además en colaboración, en estrecha relación con el resto de colectivos de la comunidad jurídica, y entonces se unen formación y especialización. Y de todos los operadores jurídicos, no solo de los jueces fiscales, es muy importante también la de los abogados que están, es de justicia reconocerlo, desde el Consejo General de la Abogacía y los colegios profesionales en España están realizando esta labor, y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Esta ley ha incorporado algo que se condensa en una frase que, bueno, es bonita, ¿no? La justicia de mesa redonda, ¿no? El juez, a la hora de tomar la decisión sobre qué apoyos proceden, cuál es ese traje a medida, en la confección de ese traje a medida, tiene que contar con el parecer de equipos técnicos que asesoren las entidades del tercer sector, magníficamente expuestas esta mañana aquí, ese papel, impagable, encomiable, ¿no? que se realiza y que conocen perfectamente, como se ha dicho, conocen cuál es la situación de la persona, cuáles son sus necesidades y que, por lo tanto, le pueden dar al juez la información que es necesaria para que se resuelva adecuadamente. Pero para todo esto hacen falta medios. Para todo esto hacen falta medios. Esa mesa redonda, esa sastrería donde se hace este traje, necesita operarios, necesita diversos técnicos, y esto es además una justicia que no puede ser una justicia express, una justicia a 100 por hora, ¿no? La justicia en general, en todo tipo de procesos, requiere sus tiempos, necesita pausas. Y esto es muy importante cuando hablamos de este tema de provisión de apoyos. En el informe al que me refería, cuando informamos lo que entonces era un anteproyecto, dijimos, estamos de acuerdo con esto y, desde luego, los 5.500 aproximadamente hombres y mujeres que integramos el Poder Judicial en España no tengan ninguna duda de que cumpliremos con nuestra obligación. Ahora bien, dijimos, ya que era un anteproyecto, que carecía de un análisis de cuánto dinero iba a costar y, en fin, dijimos, oiga, para esto va a hacer falta medios, va a hacer falta más juzgados, porque aunque vayan a llegar menos asuntos, o eso es uno de los objetivos de la ley, no son pocos los que llegan. Y los que llegan, como digo, pues requieren su tiempo y requieren el asesoramiento especializado de equipos, que también tiene un coste económico. Y estos recursos son absolutamente necesarios. Y por ello, pues yo aprovecho también esta ocasión para pedir a las administraciones competentes que hagan este esfuerzo porque la ley va a requerir de ello para salir adelante. Y acabo, hay un tema, además ha salido en alguna de las preguntas y ha salido antes en la mesa, que es el tema de las revisiones, ¿no? Al que también se ha referido María José. La ley, como saben, no solamente impone un modelo a futuro, sino que también exige que todos los procedimientos que se tramitaron con anterioridad a su entrada en vigor sean revisados para ajustarlo a las exigencias del nuevo modelo. Esto, créanme, es una labor ingente. Estamos en una fase aún de recopilación de datos, porque son decenas y decenas y decenas de miles de asuntos que hay que revisar. Y para ello el legislador nos dio un plazo de 3 años.
Pues la ley lleva aproximadamente año y medio, queda la segunda mitad, y el porcentaje de los asuntos que han sido revisados respecto del total, el total, como digo, no puedo dar una cifra exacta, pero la podemos intuir, y ese porcentaje no la voy a dar porque hoy es un día de optimismo y no de pesimismo, pero que créame que estamos absolutamente involucrados en esta labor de revisión. Pero la revisión, si se hace bien, como decía Torcuato, que se mantienen algunos hábitos. Y es verdad, es difícil desprenderse de todo, dentro que habrá casos donde se haga bien, otros mal, y en fin, pero bueno, como todas las cosas en la vida. Pero el proceso de revisión no es algo meramente mecánico o muy simple. La revisión de un procedimiento supone de entrada la audiencia a la persona. A María lo dijo, cuando la incapacitaron no le escucharon, pero después sí. Después sí. Y eso no es solamente una exigencia legal, es que verle la cara cómo lo dijo, es que eso habla por sí solo de la importancia que esto tiene. Bueno, y entonces, para poder cumplir, me dice, ¿se va a cumplir? Deseamos que sí. Deseamos vivamente que sí, y desde luego, tanto los jueces como en la labor que nos corresponde como Consejo General del Poder Judicial, tenemos que hacer todo lo posible para que ese plazo se cumpla. Pero es necesario el refuerzo, es necesario que la Administración prestacional nos dé también. Sí, bueno, pues al final tiene un coste económico. Sí. No es poco con las buenas intenciones. Con lo cual, esperemos. Bueno, pero dicen que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Pero bueno. Bien, Juan Manuel, hablabas del traje a medida y hablabas también del principio fundamental, que es de subsidiariedad. Evidentemente que el juez entrará al final. Lo cual me da pie para preguntarle a Almudena y también a Torcuato después sobre los apoyos, sobre todo los apoyos voluntarios. Muchas gracias, Pepe. He cometido un fallo garrafal del libro, pero como me siento en casa, se debe a eso. Y es agradecer, lógicamente, al Senado el que estemos en esta casa, no solo que estemos aquí físicamente, sino el trabajo desarrollado en los días anteriores, y agradecer al motor también, a uno de los motores de la organización de estas jornadas. Hay varios patronos que se han involucrado, pero Emilio Olavarría, gracias, porque si estamos aquí se debe también a tu tozudez vasca, así que te lo agradecemos. Los apoyos. Yo veo barreras y a la hora de aplicar esta ley, déjame que apunte 2 o 3. El primero ha sido apuntado por una persona que está en la sala, el desconocimiento, la falta de información, la falta de que les llegue esta reforma a las personas a las que se les aplica, que son las personas con discapacidad o que necesitan apoyos. Se tiene que hacer mucha información, mucha pedagogía. Los que estamos hoy aquí en esta jornada, el mismo día 3 de septiembre presentamos una guía relativa a esta ley. Está en las páginas web de las diferentes entidades, la que yo represento, equitas.org. Es una guía informativa a las familias. ¿Para qué? Para que pierdan el miedo. Detecto en mi día a día, decías, trabajamos con personas, yo recibo personas en mi despacho y lo que hago es plasmar su vida en lo que luego es un instrumento público, que es una escritura, pero recibo personas en mi despacho y he percibido miedo, intranquilidad, desasosiego, y lo primero que hay que hacer es paliar ese miedo, esa intranquilidad y ese desasosiego. ¿Cómo? Con conocimiento, con información, con pedagogía, no adoctrinamiento, no, pedagogía para trasladar. Está esa primera guía del 3 de septiembre y hay otra guía, y también está en la página web de la Fundación, que es más de 100 preguntas sobre discapacidad, son casi 200 preguntas en esa materia, que la hicimos con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa, y que posteriormente anuncio ya que podremos hacer en diferentes territorios.
haciendo referencia a los diferentes derechos territoriales, que por eso también estamos en esta Cámara. Están en lectura ordinaria y en lectura fácil, para que puedan ser, lógicamente, entendidas por todos, no solo los que tienen discapacidad, sino los que tienen dificultad de comprensión. Barrera que veo en el mundo jurídico. A mí me pasma que los juristas nos acerquemos a esta ley diciendo si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si estoy a favor o si estoy en contra. A mí me enseñaron que el ordenamiento jurídico ha de cumplirse, con lo cual lo que necesito es formarme, especializarme y mirar esta ley con ojos distintos a los que tenía con anterioridad. Es un cambio trascendental y profundo para todos los que hemos estudiado Derecho. Esta mañana comentaban, creo que ha sido Alberto Durán, que ya los chavales, como ha dicho él, de la universidad ya empiezan a formarse en esta nueva norma. En el mundo de la administración, es imprescindible, no podemos seguir pidiendo la tutela, la curatela, como está ocurriendo, ¿no? Que vas a pedir una cita y en vez de atender a la persona con discapacidad le dicen que venga su tutor, ¿no? Apoyos. Me has preguntado por apoyos, Pepe. Lo primero es que no se desprotege, esta norma no desprotege. Lo que se está intentando, comentaba Torcuato, antes había un único procedimiento, una única vía, un único sistema. En la actualidad esta norma establece una pluralidad de mecanismos para que esos apoyos, cuando tengan que ser formalizados, se formalicen por diferentes vías, teniendo en cuenta que hay muchos apoyos naturales y apoyos informales que no es necesario que sean objeto de formalización. Y pensemos en el mundo de la educación y en el mundo laboral y traslademos esos apoyos que son visibles al mundo del derecho. Y eso es lo más difícil que hay para un jurista. Señalaba Torcuato, no hay tratados de derecho civil sobre los apoyos, efectivamente, pero lo que sí hay es la consagración en nuestro ordenamiento jurídico del ejercicio de derechos con ayuda, con apoyo. A la hora de hacer ese traje a medida, siempre he definido al notario como un sastre de la autonomía de la voluntad. Recibimos las inquietudes de la persona y con la norma que nos da el ordenamiento jurídico hacemos ese traje a medida. Eso requiere, además de formación, tiempo. Tiempo, pero no solo tiempo que tengo que dedicar yo, tiempo que tienen que dedicar también la persona con discapacidad y las familias. Cuando me viene alguien para empezar a hablar de este tema, todos vivimos en el mundo de lo inmediato, de lo rápido, del tuit, de los 5 minutos y solucióname el problema. Y aquí o dedicamos tiempo, los que están revisando resoluciones judiciales y los que estamos estableciendo mecanismos de apoyo para las personas, o dedicamos tiempo, lo vamos a hacer mal por mucha ley buena que tengamos. Hay que dedicar tiempo. Siempre pongo deberes a las familias, se sorprenden, les recibo, les informo, cuéntenme cuál es su vida, qué situación tienen, porque es que no solo un dato es la circunstancia que tiene esa persona de que necesita apoyo, pero también hay muchos datos, el entorno, la familia, el patrimonio, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que estamos intentando es, y el notario tiene la obligación de fomentar la autonomía personal de la persona, valga la redundancia, es decir, esa autonomía de la voluntad con la debida seguridad jurídica que debe de tener, porque si no nos cargamos el sistema. Estamos fomentando esa autonomía de la voluntad de la persona que ejercita el derecho y también se tienen que establecer mecanismos de protección patrimonial, como todos y cada uno de nosotros queremos, y señala el propio artículo 12.5. Hay que distinguir el fomento de la autonomía y lo que son las salvaguardias, la protección patrimonial, que lo que permiten justamente es que ese fomento de la autonomía sea verdad y sea efectivo. La salvaguardia está no solo para garantizar que el apoyo cumple la voluntad de la persona con discapacidad, sino también para que no se vea vulnerada la voluntad de la persona con discapacidad. En esa obra coral estamos todos. Me ha hecho un guiño del ojo y ya me ha dicho, chitón. Gracias, Almudena. No quiero emular a Ana Pastor, pero me gustaría repreguntarte.
y me contestes brevemente con tu capacidad de opositora. En primer lugar, hablas mucho de igualdad. Chau, 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 chau. Igualdad. ¿Un ejemplo? Sí. Igualdad en el ejercicio de derechos o ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Que no se me pongan más barreras por razón de discapacidad que las que tiene todo ser humano. Perfecto. ¿Suficiente? Gracias. Suficiente. No se te oye. Ah, perdón. Haces mucho énfasis en la seguridad jurídica Mucho. como base de la autonomía de la voluntad. Mucho. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica es base de la libertad. Porque la seguridad jurídica es la base de la libertad. En el concepto de seguridad, en el sistema liberal se decía, porque hay libertad, hay seguridad. En el sistema social, en el Estado social, porque hay seguridad jurídica y verdaderamente libertad. Y se garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, la seguridad jurídica es como la salud. Se echa de menos cuando no se tiene y es muy fácil destruirla. ¿Suficientemente sucinta? Suficiente, también para mí. Ah. Y por último, y ya con esto te dejo tranquila, para un jurista de formación clásica, aunque solo sea por mi barba y mis años, me sorprende la distinción que haces entre fomento de la autonomía y protección patrimonial, cuando son dos conceptos que deben ir unidos. ¿Por qué? Solo entiendo que es por el cambio de paradigma, pero me gustaría que me lo explicases para que lo entendiese yo también. Gracias. Vamos a abstraernos de la discapacidad, ¿vale? Y les voy a contar lo que nos está pasando ahora socialmente en las notarías con los padres que tienen hijos sin discapacidad. Es absolutamente frecuente que se establezcan sistemas de administración para esos hijos que cumplen los 18 años, que los padres ven que si a los 18 años heredan algo no van a estudiar o no van a hacer, y entonces se establecen mecanismos de administración hasta los 25, porque dicen, no, hombre, no, así estudia, que no se piense que porque le ha tocado medio piso es el rey del mambo y que se lo administren, que le ayuden, ¿no? Entonces, cuando uno abstrae en el tema de la discapacidad la variable de la discapacidad y ve las reglas generales y esas mismas reglas generales las aplica al mundo de la discapacidad, es fácil verlo. Distingo la autonomía de la voluntad y la protección patrimonial porque la autonomía de la voluntad es la perspectiva de la que ejercita el derecho. Ha cambiado fundamentalmente porque antes no podían ejercitar el derecho, se establecía un sistema de sustitución. Ahora tú ejerces ese derecho con los apoyos y las salvaguardias que estimen necesarias y tú mismo te puedes establecer ese mecanismo, por ejemplo, de apoyos en el ejercicio de tu capacidad jurídica. Y el tema de la protección patrimonial puede ser la perspectiva de uno mismo. Yo establezco mecanismos de salvaguardia, puedo establecer que además tenga un consejo asesor, puedo establecer que puede ser familiares o una entidad de apoyo, o puedo establecer que en el caso de una venta necesite una tasación. Estos son mecanismos de protección patrimonial que yo mismo me establezco, o esos mecanismos de protección patrimonial pueden venir dados por un tercero. En derecho hay una regla, lo que recibes lo recibes como te lo dan, ¿sí? Tengas o no tengas discapacidad. Es decir, esos sistemas de administración que cualquier persona puede establecer, por ejemplo, en sede testamentaria, administradores de bienes o bien ayudas en el ejercicio de la capacidad para que fomenten esa autonomía, son establecidos y no atentan contra la dignidad del ser humano, porque se establecen en relación con todo ser humano. No sé si consigo trasladar la distinción. Entonces, es fundamental que esa protección patrimonial también se dé, porque en las familias y en las personas con discapacidad, y en mí misma, yo no quiero que me despatrimonialicen. Lo poco que tengo lo quiero conservar. Entonces necesito mecanismos de ayuda para que eso no se dé. Pueden ser establecidos por mí o pueden ser establecidos por un tercero. Pero la distinción jamás puede ser que lo establezco por razón de discapacidad. Muchas gracias. Nos quedan, sumando el tiempo que nos han
restado la mesa anterior unos 15 minutos. Hay que darle la voz al público, pero sobre todo a Torcuato, que no te voy a castigar porque... Y también me interesaba desde tu doble punto de vista como abogado y como representante de las entidades, tu visión sobre los apoyos, la aplicación práctica, etcétera, etcétera. Y me quedaría algún minuto para hacer alguna pregunta muy concreta también a la mesa. De acuerdo. Ya me sentía yo discriminado, así que sí te lo agradezco. Sí. Efectivamente, vuelvo a decir, efectivamente creo que ha sido un acierto la mesa anterior porque nos ha puesto un marco de realidad, ¿no? de personas que efectivamente nos demuestran la realidad, las posibilidades, mejor dicho, del desarrollo de la ley. Por ejemplo, Almudena se refería antes, o en la pregunta inicial estaba sobre el tema de la provisión voluntaria de apoyos, una de las grandes aportaciones que realiza la reforma, ¿no? La posibilidad de que sea la propia persona la que diga cuáles son los apoyos que necesita y, como señalaba Juan Manuel, con un veto incluso a la actividad judicial. El juez no tendrá que intervenir si hay una disposición voluntaria de apoyos que sea adecuada y suficiente. El juez se abstendrá, y lo cual supone un límite de enorme importancia y una visión, un cambio de mentalidad total. Bueno, pues esta posibilidad de que una persona con discapacidad pueda acceder a un notario, y vosotros lo conocéis, el moderador y Almudena conocéis muy bien la práctica de vuestra actividad cotidiana, profesional, la posibilidad de que hace unos años una persona con discapacidad acudiese a un despacho notarial y dijera que voy a hacer una escritura o que voy a hacer un testamento, la respuesta de cualquiera de los oficiales o del propio notario sería: pues venga usted con su papá o con su mamá, venga usted con la sentencia de incapacidad y ya hablaremos en fin, procuraríamos llevarlo de la mejor manera posible para conducirle a la puerta, porque no teníamos marco adecuado para hacer lo que él pretendía. La posibilidad, sin embargo, que tienen las personas que ya han firmado escrituras de provisión voluntaria de apoyo, de estar sentados en la misma mesa en la que lo hacen el resto de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, que dice reiteradamente la Convención y nuestro Código Civil hoy, en condiciones de igualdad, en la misma mesa que lo hacen el resto de los ciudadanos firmando una escritura, un acta notarial, un documento notarial, un documento público que va a ser inscrito en el protocolo notarial y en el registro civil posteriormente, supone un cambio absoluto. Mi experiencia personal, lo he visto cuando lo he acompañado en esas ocasiones, es efectivamente de un cambio total. Salvador, recuerdo que después de firmar en la suya lo llevó inmediatamente a su Facebook y de pronto todo el mundo se extendió con que Salvador acababa de firmar una escritura de este tipo, ¿no? Y aparecía rompedor la imagen de que efectivamente él estaba haciendo esto. Pues eso, el cambio es muy importante. ¿Y esto qué supone? Pues un trabajo importante detrás, una posición de humildad, hay que reconocerlo, también del propio fedatario, del notario, que se tiene que sentar delante de la mesa con la persona que va a firmar y que se tiene que disponer el tiempo necesario para escucharlo, para adoptar las medidas precisas, de la familia que trabajará el entorno, el documento, de manera que la persona firme un documento que sea comprensible. De hecho, resaltaré como medida de buenas prácticas el proyecto estupendo que se está haciendo desde la Fundación Equita con el apoyo de ONCE y de Plena Inclusión en documentos de lectura fácil, documentos notariales de lectura fácil, que es de enorme importancia, porque la persona podrá llevarse un resumen en lectura fácil del documento que ha suscrito, que podrá entender más fácilmente. Por tanto, ese es uno de las aplicaciones de ese modelo de apoyo versátil al que antes me refería y una de las grandes aportaciones. Y bueno, pues diría más, la propia persona con discapacidad, la propia persona incluso que en previsión de situaciones de discapacidad, que dice también la ley, pueda decir en su momento, y encaja con el tema de la autonomía de la voluntad de lo que antes hablaba Almudena, pueda decir hoy cómo quiero que sea mi vida posteriormente, quién quiero que me preste los apoyos, qué limitaciones quiero que se realicen respecto de esto y que no sean otros, sea yo el que lo ponga. No quiero extenderme más, porque para eso ya está Almudena, claro. Muchísimas gracias, Torcuato. Antes de darle la palabra... Antes de darle la palabra al público, quisiera hacer dos preguntas que creo que pueden tener una respuesta muy breve. A María José, la primera. La desjudicialización que pretende la ley parece abocar o remitir en muchos casos a la guarda de hecho. Creo entender que esto ha producido quejas en las familias. ¿Qué le podrías decir a estas familias? Y encima me has pedido que sea breve.
Que me has pedido que sea breve para contestarte a esto. Bueno, yo creo que las demandas son normales de los ciudadanos, que es demanda seguridad. Ha habido un cambio legal. Esto, si me dices que lo puedo hacer ayudando a mi familiar desde una guarda de hecho, ¿esto es verdad o no es verdad? Y cierto es que la realidad no le está dando esa seguridad a las familias. De alguna forma sí quería explicar que cosas que sí podemos y en las que estamos implicados todo el sector y me consta además, por ejemplo, el apoyo de CERMI, fijaros, con la Dirección General de Seguros, que ha logrado la Dirección General de Seguros directamente ya está considerando la derogación tácita de una disposición, la prohibición de contratar un seguro sobre la cabeza de una persona incapacitada. O sea, hay cosas que son solo de interpretación en las que todos podemos hacer. Hay otras cosas, y yo creo que también invitaría a los parlamentarios a darle una vuelta a cosas que se quedaron cortas de modificación legal. Y quizá deberíamos hacer un esfuerzo de hacer ese rosario de esos cambios legales y, por ejemplo, pondría algo que, por ejemplo, con la cercanía de la campaña del IRPF nos va a afectar a muchas personas. No es un tema de interpretación el considerar que las nuevas formas de apoyo, y no me refiero solo a la guarda de hecho, sino a las curatelas asistenciales o a las autocuratelas, no están dentro del concepto de la unidad familiar a los efectos del IRPF, con las consecuencias que ello tienen para las obligaciones de retención de los rendimientos de trabajo o a la tributación conjunta. Esto necesita una reforma legal. O sea, que hay cosas que estar en esta casa y en esta tribuna ayudan mucho a proponer, es decir, hay cosas que sí debemos cambiar y otras que son de interpretación. En ellas estamos involucradas. Hay otra cuestión en la que además creo que en alguna pregunta, y permíteme que siga un segundo más, claro, cuando nuestro hijo que tiene alguna discapacidad y que está cobrando una prestación y que la está cobrando hasta los 18 años en la cuenta corriente de titularidad conjunta conmigo, en cuanto cumple los 18 años nos bloquean la cuenta, pero no nos la bloquea un banco, nos la está bloqueando la propia administración porque necesita que le demos una cuenta titularidad de la persona, porque es la persona la que tiene que ir al banco, abrir su cuenta y decir si autoriza o no a su padre en esa cuenta, ¿vale? Estos cambios que efectivamente, y también con las entidades bancarias tienen que reconocer ese ámbito y esa accesibilidad para las personas con discapacidad y cuando éstas no pueden expresar su voluntad, deseos y preferencias, tienen que reconocer la figura del guardador de hecho. Me consta que las asesorías jurídicas, me consta no, estamos trabajando desde Fiscalía General del Estado con el Banco de España y con las asesorías jurídicas, realizando un proceso como el mismo que estamos haciendo los fiscales, los jueces, los notarios, y están de la misma forma también involucradas en realizar ese aprendizaje y dar el servicio. Yo creo que en breve tiempo también podremos tener algún cambio en la atención tanto a las personas con discapacidad como a sus familias en la banca. Muchísimas gracias. Para terminar, Juan Manuel, me ha llamado la atención que hablabas de ajustes del procedimiento. ¿Serías capaz en 30 segundos decirnos las líneas generales en las que se debe ajustar el procedimiento? Bueno, pues el ajuste del procedimiento es que hay una regla general que es aplicable comúnmente, pero que en determinados supuestos esa regla pues, se tiene que adaptar. Un ejemplo, quizás el más claro, en un proceso pues, solamente pueden intervenir aquellas personas que contempla la ley. Entonces, un testigo, en un juicio el que sea, comparece y responde a las preguntas que le hace el abogado, que le hace el fiscal, que le hace el juez. Y eso, pues para eso no puede, para responder a esas preguntas, pues no puede utilizar el teléfono, no puede el comodín del público, ni el comodín de la llamada, no, tienes que responder pues lo que tú sabes de eso. Hay personas que por sus circunstancias personales, porque necesitan que esa comunicación sea de otra manera, sea más pausada, sea pues las personas que tienen problemas auditivos pues con intérpretes o personas que necesitan a alguien a su lado para que esa labor de comunicación con el tribunal fluya, ¿no? Y entonces esa persona pues, puede ser un facilitador, que es una figura que está previsto en las guías de trabajo como una figura muy relevante y aún no implantada en el grado deseado. Puede ser un familiar, alguien de confianza
que permita que ese testigo, con estas circunstancias especiales, pueda hacerlo. Pero hay otras, o sea, el elenco de ajustes del procedimiento es muy variado. Está el sistema de lectura fácil, en fin, y esto es francamente relevante. Eso ya no te lo pedimos. ¿Eh? No te pedimos que hagas la enumeración. Pero si estoy en el uso de la palabra, si me permites 30 segundos. Sí, de los tuyos, sí. De los míos. Sobre, De los míos no. pues remarcando algo que ha dicho Almudena, ¿no? La seguridad jurídica es que es esencial. Sin seguridad jurídica es la ley de la selva, y en la ley de la selva gana el más fuerte. Y es así, y entonces y esto no creemos que sea lo deseable en una sociedad democrática. Y en relación a esto, la propia Convención promueve la autonomía de la voluntad, pero también la seguridad jurídica, ojo, ojo, porque es que lo decía al principio y aprovecho esto para reforzar esa idea. No son ideas antagónicas, no son ideas que colisionan, son ideas que se complementan. Y, de hecho, la Convención habla de las salvaguardas y ahí menciona a una autoridad administrativa o judicial que lo garantice, que garantice esa seguridad. Y en cuanto al miedo, yo creo que no hay nada más humano que el miedo. Y entonces, bueno, pues todos lo hemos experimentado y lo experimentamos, pues, si no a diario, sí con cierta frecuencia. Entonces, yo entiendo perfectamente y he tenido ese contacto, sobre todo con familias, que dicen, bueno, todo esto que dicen ustedes está muy bien, pero ojo, porque yo en la situación anterior, pues yo sé lo que necesita mi hijo, en fin, la persona que quiero y esto, pues si a partir de ahora va a hacer lo que quiera, pues esto nos podemos meter en un lío, ¿no? Entonces, eso es comprensible. Eso yo creo que cualquiera lo puede entender. Esa labor de pedagogía, que también se habló esta mañana, es que para que no haya problemas, lo mejor que se puede hacer por esa persona que quieres es potenciar su autonomía. Y siempre estando ahí, porque todos necesitamos a alguien al lado. Y todos necesitamos en nuestra vida que nos apoyen. Lo que cambian son las circunstancias personales de cada uno. Nos estamos comiendo ya el tiempo de la pausa café, pero yo creo que merece la pena. Quedaba pendiente una pregunta de la mesa anterior. ¿Era usted? Sí. Pues adelante. Sí, mi pregunta principal, perdón, estoy un poco afónica, es si la ley ha contemplado los apoyos económicos, o sea, las personas con discapacidad ahora requieren apoyos. En el ejemplo de Daniel, al final de su intervención, ha hecho como un repaso de los apoyos en diferentes aspectos. Yo como familiar intuyo que son muy parecidos a los que mi hermana requiere y son muy frecuentes. Entonces, esos apoyos requieren una aportación económica. Si estamos hablando de derechos de ciudadanos, quiero saber en la ley cómo se ha contemplado esta ayuda, esta necesidad económica de las familias y de ellos mismos, pero que muchas veces somos las familias las que tenemos que completar, si no participar casi íntegramente en sus desarrollos. Porque, sinceramente, o sea, el PowerPoint soporta todo, pero luego es la vida cotidiana la que limita y condiciona. A ver, yo no es por echar balones fuera, pero sí por ser conceptualmente sistemático. Estamos analizando la Ley 8/2021, que es de reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Por tanto, esa materia no está en la ley, no se contempla en la ley. Lo que hemos hecho ha sido traer el espíritu del artículo 12 y 13 sustancialmente, y también alguna de las otras, el 19 y 21 de la Convención, a nuestro Código Civil, a las leyes procesales, a la ley del notariado, en fin, a otras muchas, a las 8 leyes que ha cambiado esta.
señalaba en parte también en su intervención María José Segarra que aún así los que estamos en este ámbito llamamos ya efectos colaterales de la ley, o sea, lo que no hizo el legislador porque su intención era hacer lo que ha hecho, no por otra cosa, no por desidia o porque se le olvidara, era no considerar los efectos que la discapacidad tiene en otros textos normativos, ¿no? Y aún queda por reconocer muchas cuestiones, algunas de ellas lo ha planteado, por ejemplo, los efectos de la discapacidad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el acceso al trabajo, los recursos sociales, todas estas cuestiones, que algunas de ellas están contempladas en nuestra legislación, pero comparto con usted que obviamente insuficientemente. Pero no es esto lo que pretendía la ley. Decirle otra cosa sería quizá cambiarnos de marco. Sí, gracias Almudena. ¿No? Los vascos, a base de cortar troncos y levantar piedras, este tipo de gestiones nos parecen fáciles también. Pero bueno, al margen de esta cuestión, voy a intentar no incurrir en una paradoja, que sería que una pregunta tenga más duración que una ponencia de 3 minutos, algo insólito en esta Cámara. Yo creo que es la primera vez que ocurre, pero bueno, sin perjuicio de esta circunstancia, no voy a glosar el sistema que utiliza. Yo he sido 26 años legislador. El sistema que utiliza el legislador para establecer plazos legales, ya puedo asegurar, pues, sin entrar en mayores pormenorizaciones, que no se usan algoritmos precisamente, ni para elaborar las memorias económicas. Yo cada vez con cada una de las intervenciones que he escuchado, incluso a la última preguntante, veo que la memoria económica cada vez es más insuficiente. Hay que incrementar los recursos presupuestarios para la implementación de la ley. Pero bueno, paradojas aparte, quería comentar que no sé si es por la asimilación que ha hecho Torcuato a los sistemas procedimentales y el ajuste a los sistemas del juicio verbal para los procedimientos de incapacitación, pero yo conozco 2 juzgados donde se está tramitando un procedimiento de incapacitación hoy. Intenté hablar con los letrados al servicio de la justicia, pero como están de huelga no pude realizar la gestión. Desde esa perspectiva, bueno, yo no sé, habría que plantearse varias cuestiones. Si los sistemas de formación del Consejo están suficientemente implementados y desarrollados y han llegado, sobre todo a los jueces de demarcaciones pequeñas donde hay pocos juzgados y ninguno de ellos puede especializarse. Y no hay 1 o 2, y son los 2 mixtos, evidentemente. Y en segundo lugar, pues hay que ver hasta qué punto no estamos incurriendo en un problema de desajuste entre no los requerimientos por la vía de la revisión, que ha sido invocada tan pertinentemente por todos, sino en la vía del procedimiento inicial ordinario. Y por no abusar del tiempo y por ajustarme a los que se presume de los vascos, que somos austeros en pregunta, en palabras y largos en hechos para los más optimistas, bueno, yo no me encargo de incumplir sistemáticamente este valor antropológico, el de la parquedad en palabras. Estas son las cuestiones que os quería plantear, pero desde luego cada vez más presupuesto en cada una de las cuestiones que planteáis, evidentemente. ¿Por qué? Porque es que la transversalidad de esta ley requiere casi presupuestos infinitos. Y luego los presupuestos, yo leí la memoria económica, ya se veía a simple vista que era manifiestamente insuficiente lo que se presentaba por parte del legislador. Y el legislador, no voy a decir que calcula o elabora las memorias económicas a voleo, pero me voy a arriesgar a decirlo casi, en la sede del legislador. Y en cuanto a los plazos de cumplimiento, bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo que ha dicho nuestro buen amigo el representante del Consejo ya ha sido suficientemente elocuente. Gracias. Imagino que a esos juzgados habrá que decirle que no están en Canarias y que van 1 hora antes. No, O sea, que yo van no con voy a retraso. decir cuáles son, porque hay 2 personas aquí que pueden enervar la inspección de tribunales. O sea, que están en la península y que se tienen que poner en tiempo y hora. ¿Alguna pregunta más? Sí, puede, Juan Manuel. Por alusiones que alguien decía antes que el Senado. El año pasado se iniciaron tengo aquí el dato exacto, algo más de 27.000 procedimientos en España, ¿no? Entonces, bueno, en relación a estos 2, yo no cuestiono que la afirmación, entonces, bueno, pues hay que ver las circunstancias, ¿no? Pero, bueno, no quiero que eso pueda suponer una duda sobre el conjunto de la actuación. O sea, yo creo que, primero, como decía, que hay una implicación de todos quienes integramos el Poder Judicial
para que la ley se cumpla, como ocurre con todas, pero especialmente en aquellas que tienen ese componente de leyes que afectan a derechos humanos, a los derechos esenciales de la persona, ¿no? Y a lo largo de este año, pues, bueno, pues sí hay problemas ha habido problemas de interpretación, de aplicación. Para eso hemos tratado de hacer conjuntamente con la Fiscalía, se hizo un trabajo que creo que muy bueno, de una guía en orden a los problemas que estábamos viendo en la aplicación de la ley. En fin, creo que hay un esfuerzo honesto en conseguir que la ley cumpla sus objetivos. Y, por supuesto, como Consejo, tenemos que estar al tanto de corregir aquellos defectos que se produzcan en su aplicación. Dos cosas, Pepe. Por favor. Un minuto para cumplir los 75 que 30 segundos. Lo primero, memoria económica no había, ya lo dijo el Consejo General del Poder Judicial cuando informó esta ley, con lo cual se dijo. Segundo, con los medios con los que cuenta el Consejo, me consta que están haciendo un esfuerzo ímprobo. Hay que saber que no solo son los jueces, es todo el personal de la Administración de Justicia, porque nos pasa también a nosotros, no solo son los notarios, es todo el personal que trabaja en las notarías, los empleados, ¿no? Y tercero, siempre he pensado que el número de mediocres es el mismo en todas las profesiones, seas taxista, seas fontanero o seas jurista, pero eso no implica que todo el colectivo sea igual. Bien, si alguno de los ponentes se ha quedado con ganas de decir algo, les podemos dar la palabra por cortesía. Yo solo por la desazón de la compareciente. Sí quería decir una última palabra. Efectivamente, cuanto más recursos se pongan prestacionales, y es verdad que no es un tema de la ley sobre la capacidad jurídica de las personas, menos apoyos judiciales se necesitarán hacer. Luego, efectivamente, no estaba dentro de los objetivos de la ley, pero conforme avancemos más en un Estado que permita una vida autónoma y que multiplique las prestaciones, tendremos menos necesidades de apoyo a la capacidad jurídica de las personas. En esa Bien, misma pues línea, entonces... en esa misma línea, ya por no dejar pasar la oportunidad, señalar también que efectivamente... Espera. ¿Quién? Buenos días. Pues sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, ya que está aquí la fiscal María José Segarra. Precisamente hablando de la seguridad jurídica de las familias. Yo soy familiar. Estoy aquí hablando. Bien. Entonces, este tema que están aquí tratando como una forma como tan teórica o tan, no sé, casi que hasta parece jocosa en algún momento, lo de la seguridad jurídica, cuando estamos nosotros realmente afectados las familias, a mí personalmente no me hace nada de gracia, se lo digo. Entonces, dos cuestiones tan importantes en la seguridad jurídica de la que estamos hablando, y estoy hablando del juzgado de Tarancón, un poco corroborando lo que decía la persona que hablaba anteriormente, de cómo se interpreta en a lo mejor sitios que no sea Madrid. Juzgado de Tarancón, Fiscalía de Cuenca. Dos cuestiones tan fundamentales como ¿se puede o no se puede presentar una remoción de tutela? Fiscalía te dice que sí, el juzgado te dice que no. En las revisiones de la curatela, ¿va a haber audiencia para los familiares? Fiscalía te dice que sí, el juzgado te dice que no. Y así llevamos año y medio sin poder presentar una remoción de tutela porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias y ya repito, no hace ninguna gracia cuando eres familiar y estás afectado. Gracias. Contestamos un poco a la limón o los dos. Lamento si en algún momento se ha podido entender jocosidad. En absoluto, yo creo que nadie de esta mesa ha tenido ninguna intención en hacer comicidad de situaciones de las que somos precisamente
espectadores a través de las comparecencias y de los juicios y de todas las diligencias que hacemos con las personas con discapacidad y con las familias. No es quizá el foro para contestar a unas preguntas concretas, jurídicas, lo que pasa es que sí es verdad que está habiendo discrepancias en torno al desarrollo de la ley. Esto es, digamos, más o menos natural. Es verdad que la ley nos ha resuelto algunas cosas, fíjate hasta qué punto no estaban resueltas, que organizamos, auspiciado por el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, un grupo de trabajo para resolver las primeras dudas de carácter procesal que nos suponía el proceso de revisión, y entre ellas hablamos de, claro, la remoción de un tutor. Ahora no puedes remover un tutor, lo que tienes es que proveer de nuevos apoyos y de hacer una nueva revisión. Posiblemente habrá un fiscal o habrá un juez que resuelva de una forma, pues se recurre. La ventaja extraordinaria que tenemos es que hay un recurso y, por tanto, en ese lugar, en Cuenca, la Audiencia Provincial resolverá. Ignoro si ha tenido que tardar 1 año y medio, si se ha recurrido o no, y a ello se van a atener tanto el fiscal como el juez de ese juzgado y resolverán a partir de ahí conforme al criterio que se les haya sentado. Estamos todos a la expectativa de los desarrollos interpretativos incluso del Tribunal Supremo. Ayer mismo, en unas jornadas formativas, participaba un magistrado del Supremo y estamos todos pendientes de determinados puntos que pudieran ser oscuros o no resueltos porque el legislador no puede prever la realidad tan rica de los procedimientos judiciales. En todo caso, lo que queremos y nuestra idea es trabajar por esa unificación. Por parte de Fiscalía, pues estamos trabajando, me acompaña hoy y estará mañana con ustedes otro fiscal de la unidad coordinadora. Queremos sacar un documento que unifique la actuación de los fiscales. Y, por otra parte, insisto, está todo este trasiego hasta lograr una actuación unificada. Lo importante es que se den respuestas y que se den respuestas a las personas. Lamento que no se haya hecho en su caso concretamente, pero creo que hay que tener esa paciencia para esperar a que esos profesionales vayan dictando esas resoluciones. Sí, discúlpeme, pero creo que en ningún momento nadie ha hecho bromas con esto, ni siquiera un tono jocoso. Permítame discrepar porque, desde luego, creo no lo he percibido en nadie. Al revés, creo que tanto al hablar de la seguridad jurídica como de comprensión por los temores familiares, creo que las afirmaciones, los comentarios han ido revestidos de la mayor seriedad posible. En cuanto a los otros, al tema particular, yo no, como bien ha dicho María José, yo no puedo hablar públicamente de actuaciones judiciales que están en curso y, por lo tanto, no puedo entrar a valorar esos detalles por muy concreta que sea la pregunta, y apelo a su comprensión para que entienda que no puedo hacerlo. Pero sí puedo decirle en términos generales y en la parte que ello es aplicable a su caso, que la revisión que exige la ley en ese plazo de 3 años supone, hay algunas cuestiones que necesariamente han de producirse. Por ejemplo, la desaparición de la tutela. O sea, la figura del tutor desaparece. Es verdad que la esencia de la tutela puede trasladarse, pero solamente en casos muy excepcionales, a una curatela que asuma también funciones representativas. Con el nuevo modelo cabe que el curador pueda asumir la representación de la persona, y en este sentido pues sería un mero cambio de nombre con respecto al tutor, pero solo en apariencia, porque el fondo de la ley lo que exige es que la curatela con funciones representativas se dé para supuestos absolutamente excepcionales, absolutamente, cuando sea imposible saber cuál es la voluntad de la persona en situaciones límites, como pues en los juzgados vemos mucho en este tipo de asuntos. Aproximadamente el 75 o el 80% de los casos que vemos en este sentido son de personas mayores, personas ancianas con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Alzheimer y demás. Entonces, en esos casos, como digo, responden más o menos a ese perfil, es cuando entra en juego la curatela representativa. Pero la revisión implica
la adaptación de lo que se hizo antes al nuevo modelo. Ya, si se está haciendo o no en los casos que usted ha mencionado, yo es algo que no lo sé, pero es que aunque lo supiera no podría decirlo públicamente por lo que le he expuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Es que vamos muy mal de tiempo. Un segundo, pero solo si es O sea, a este señor que está hablando. No, yo sé que vamos muy mal a don Juanma, si solo es que yo le he oído que necesitaban medios. ¿No se me oye? Sí. Que necesitaban medios, pero no he podido apuntar qué medios han conseguido más para aplicar esta ley en este año. ¿Ha dicho juzgados especializados o...? Sí, Sí, vale. y no he entendido muy bien qué es si han conseguido en este año que lleva la ley, pues más juzgados o qué, algo nuevo, qué medios. No sé. Y luego también ha dicho que son decenas de asuntos. Y yo pues le digo que esos decenas de asuntos son personas que sufrimos la espera de eso también. Pues no sé qué medios han encontrado más. He dicho decenas de miles, y si digo decenas de miles Que es sí, de asuntos, pero es asuntos, yo digo personas, Sí, que están detrás pero- de cada asunto. Pues es que la frase la he dicho en un contexto Ya. y ese contexto es que la revisión de procedimientos que se resolvieron con arreglo a una ley que es menos beneficiosa que la actual exige su revisión y exige además su pronta revisión. Y por eso no solamente es que es una obligación legal que tenemos que cumplir, es que la queremos cumplir. Entonces, si hablo de decenas de miles, es porque sé que hay decenas de miles de personas y familiares, con lo cual son muchos más decenas de miles son. Pero por favor, no me atribuya que desnaturalice o deshumanice un problema ante el que nos encontramos y que queremos resolver en ese plazo. Y por eso estamos en diálogo con las administraciones competentes, que son el Ministerio de Justicia y los gobiernos autonómicos con competencias en la materia. Yo entiendo también las dificultades que hay. Los momentos que vivimos no son los de mayor pujanza económica y hay dificultades en la gestión presupuestaria. Pero bueno, en ello estamos y yo doy por sentado de que las administraciones emplean los recursos que tienen a su disposición. Pero bueno, en fin. Bien, lo siento mucho. Hemos sobrepasado el tiempo ampliamente. La mesa siguiente ya está pendiente del reloj. No les engañaba cuando les hablaba de la competencia de los ponentes. Creo que han estado a la altura de las circunstancias, menos este moderador al que se le ha ido de las manos el tiempo, por lo cual les pido disculpas. Gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes. Así ha quedado.